producida por hongos. Yo me voy a dedicar a darles en esta plática lo que no es producido por hongos. De tal manera que cuando nosotros vamos a hablar de distrofias unguiales, la pregunta de los recientes es ¿qué es eso? Es decir, ¿qué no son hongos? Y yo siempre les planteo estas preguntas, es decir, para nosotros las mujeres, el ver estos coches son exactamente los mismos, son rojos, tienen sus faritos casi iguales, medio aerodinámicos, pero exactamente no sabemos cuál es cuál ni cuál es el mejor. Pero igual les pasa a los hombres, nosotros las mujeres compramos zapatos de tacón negro muy bonitos, y sé cuál es la diferencia, si hay una gran diferencia de $1000 entre este y este. Bueno, pues la diferencia está precisamente en el sello de garantía. ¿Qué tenemos que hacer con las distrofias unguiales? Justo buscar el sello de la distinción de la patología, es decir, cada proceso de la patología unguial tiene un sello que debemos de aprender a buscar cuando estamos estudiando patología unguial. De tal manera que con esto lo que les quiero explicar es que la respuesta unguial es exactamente igual, es decir, el tumor, la infección, el proceso inflamatorio, el autoinmune, va a dar una respuesta unguial que es muy limitada. Y es muy limitada porque tenemos un espacio muy pequeñito donde va a responder la hongo. Así que, si yo les enseño esta patología y les digo cuál de estas es el hongo, quiero que levanten las manos. ¿Quién cree que esto es un hongo? ¿Esto? 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 ¿Nadie pensó que una de estas uñas tenía hongo? ¿Sí pensaron? ¿Quién pensó que este es hongo? Levanten la mano, no los vamos a calificar. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? Bien, pues ninguna tiene hongo. Es decir, toda esta patología que yo les estoy enseñando es justamente patología no micótica. Es decir, todo se ve exactamente igual, pero no es lo mismo. Y ahí es donde vamos a tratar de hacer un poquito de ejercicio. Yo les enseño estos 4 casos, son 4 casos que llegaron a la consulta porque todos tenían diagnóstico de sospecha de melanoma subunguial. Si nosotros vemos, efectivamente todos tienen una cromoniquia, es decir, un color oscuro. No todos son melanoniquia, es decir, no todos son producidos por pigmento melánico. Si yo les vuelvo a hacer la misma pregunta a todos ustedes, ¿cuál cree que esto es un melanoma? Nadie. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Bien. Bueno, ¿cuál va a ser el sello de distinción? Uno de estos tuvo esta patología. A los otros no hubo necesidad de hacerle histopatología porque no ameritaba, porque la clínica nos dijo que no era un melanoma. ¿Cuál es la clínica que nos dice que no? Este, aunque tiene una base más ancha que la parte distal, que es lo que describen como melanoma, tiene una base más ancha que no es oscura. Este otro tiene una cromoniquia que no es longitudinal, que nos puede ayudar a descartar. Este otro tiene aparentemente un Hutchinson, nada más que ese Hutchinson se presentó agudo en un día de evolución, y este otro llamaba la atención porque tenía unos gránulos. Sin embargo, ese no es el sello de distinción que quiero que aprendan a que vean. Uno de estos que tuvo la patología de melanoma es justo este. ¿Cuál va a ser el sello de distinción que ustedes tienen que aprender a buscar cuando un melanoma? Bueno, pues el sello de distinción o la etiqueta, perdón, es que el melanoma unguial da distrofia traumática o destrucción parcial o total del plato unguial. Es decir, si yo veo una cromoniquia, probablemente melanoniquia, que me destruye el plato unguial, lo más seguro es que sea un tumor que está creciendo y está destruyendo el plato unguial. Es decir, a esto es a lo que nos vamos a referir cuando les digo yo que hay que buscar el sello de garantía. De tal manera que podemos decir que la distrofia unguial es cualquier alteración, al igual que decimos dermatitis. Dermatitis es cualquier alteración en la piel, distrofia unguial es cualquier alteración en la uña. De ahí que podemos empezar a tratar de clasificar lo que son las distrofias unguiales, y las distrofias unguiales tienen distintas causas. Les voy a hablar de las más comunes, las infecciosas, las inflamatorias, las tumorales y las traumáticas o las cosméticas, que actualmente asociadas a enfermedades sistémicas, a medicamentos, a tumores, a colagenopatías. Sin embargo, es otro capítulo mucho más amplio del cual no les voy a hablar. Bien,
Entonces vamos a ver que de los procesos infecciosos básicamente tenemos tres importantes, que es la micótica, que ya les digo, el 50% de las alteraciones unguiales generalmente van a ser una onicomicosis. No les voy a tocar el tema, pero sí les voy a decir, como todos ustedes saben, que hay varias variedades, la blanca subunguial, la distal, la lateral, etcétera, etcétera, etcétera. La viral, la más frecuente, que no afecta el plato unguial, que no afecta el aparato unguial, pero sí afecta los pliegues periunguiales, como todos ustedes ya han visto seguramente en sus 3 años de entrenamiento, son las verrugas periunguiales, que son un dolor de cabeza en tratamiento, porque justo lo que queremos hacer al tratar es no dejar una alteración cosmética, traumática o cicatricial en las uñas. Y finalmente las bacterianas, que de estas las más frecuentes, por lo menos las que vemos nosotros, son los abscesos subunguiales o las paramiquias agudas, que para mí es un motivo de una urgencia onicológica. Bien, las onicomicosis, ya les digo, son todas estas que ustedes pueden ver aquí. Tienen que aprender a diagnosticarlas, es muy importante, pero cuando piensen en onicomicosis tienen que pensar en la otra patología que no es micótica. Vean ustedes, esta es una onicolisis, es decir, una infección, una alteración del plato unguial donde se desprendió el plato por una acción traumática o cosmética, que tiene una alteración aparentemente micótica. Sin embargo, el tono verde que existe por debajo nos habla más de una infección por Pseudomonas sin especie. Y cuando vemos esto, lo que tenemos que hacer es limpiar lo que está abajo, es decir, esta uña desprendida, este plato onicolítico, que no está derivado del lecho unguial, hace que el lecho unguial queratinice. Normalmente no debe de ser queratinizado. Esta queratinización facilita la adhesión de las bacterias y básicamente la Pseudomonas. Lo que tenemos que hacer es desprender la uña onicolítica, quitar el sustrato de donde se está alimentando la Pseudomonas, limpiarlo y finalmente va a crecer. Hay que decirle al paciente que tiene que aguantar. No damos tratamiento porque no es una infección, es una colonización por Pseudomonas. Cuando tenemos absceso subunguial, al igual que hacemos con los abscesos en cualquier otra parte de la piel, lo que tenemos que hacer es un drenaje, sacar el material del contenido purulento y dar el tratamiento adecuado con antibióticos tópicos y sistémicos. Cuando hablamos de inflamatoria también hay muchas causas. Sin embargo, la más frecuente que todos ustedes han visto es la onicocriptosis. La onicocriptosis es una patología donde hay una deformación del plato unguial que produce una perionixis o una inflamación de los tejidos periunguiales, que hay que aprender a reconocer. Hay varios grados de severidad. En general el tratamiento es quirúrgico. Sin embargo, cuando tenemos esta infección asociada al proceso inflamatorio, tratamos el proceso infeccioso primero y luego ya le ofrecemos el tratamiento quirúrgico, que también es motivo de otra plática. Las inflamatorias que conocemos propias de la piel o del tejido unguial o del aparato unguial, básicamente son las que debemos de aprender a conocer, porque estas sí nos van a dar serios problemas, sobre todo de atrofia unguial cuando se trata de un líquen plano. El líquen plano pues es una entidad que afecta en un alto porcentaje las uñas cuando afecta la piel, pero también tenemos líquen plano puramente unguial. Y también hay variedades de líquen plano puramente unguial, es decir, este es un líquen plano hipertrófico, este es un líquen plano erosivo que está destruyendo todo el aparato unguial, y un líquen plano atrófico que finalmente va a dar una atrofia unguial total, que en algunas ocasiones la consideran idiopática cuando se ve en niños, pero yo creo que es el proceso final del líquen plano. Y la psoriasis, que ya sabemos que existe psoriasis del plato unguial, psoriasis del lecho unguial y psoriasis de todo el aparato unguial. Cuando tenemos la onicolisis, la mancha en salmón, la mancha en aceite, casi podemos asegurar que este es una psoriasis del lecho unguial que está produciendo un proceso inflamatorio que hace que ese plato se despegue. Cuando nosotros vemos alteraciones en la textura del plato unguial, sabemos que esta psoriasis debe de venir de la matriz, porque la matriz es la que forma el plato, y entonces podemos estar seguros que aquí lo que tenemos que hacer es una biopsia de la matriz y no del lecho. Es decir, estos pequeños sellos o etiquetas que vemos nos orientan a ver dónde está el daño. Si yo tengo pitings y afección de la piel, esto es una psoriasis de matriz unguial. Si yo tengo nada más onicolisis, mancha del salmón en aceite,
lo que tengo que pensar es que lo único que está afectado es el lecho unguial, porque mi sello de garantía es que aquí hay una falta de adhesión al lecho, y digo al lecho, y el lecho es lo que produce la onicolesis. Y bueno, obviamente la histopatología nos va a hacer la diferencia con las dos entidades. Que tenemos también como proceso inflamatorio, que lo vemos muy frecuente como parte de un proceso inflamatorio severo, sistémico, la onicomadesis. Es una paciente con síndrome de Lyell que después del proceso inflamatorio, que así como afecta a mucosas y ojos y demás, también afecta el aparato unguial. En este caso una afección de las 20 uñas y vamos a ver una onicomadesis en las 20 uñas post-inflamatorio, es decir, esto es tardío. También tenemos muchos tumores unguiales, existen todos los tumores que ustedes pueden ver en la piel, los podemos ver en el aparato unguial. Los más frecuentes en un estudio que hicimos en el Gian González fueron los fibromas, todo tipo de fibromas, angiofibromas, fibrokeratomas, fibroma digital adquirido, exostosis en segundo lugar, pero tenemos tumores glómicos y el quiste mucoide o pseudoquiste mucoide para muchos otros autores. Y de los tumores malignos básicamente tenemos dos, carcinoma epidermoide y melanoma. En nuestra serie, en la consulta diaria, les puedo decir que el melanoma subunguial está ganando en la carrera al carcinoma epidermoide. Volvemos a lo mismo, la respuesta unguial a cualquier afección es muy limitada, por lo cual todos podemos ver destrucción o podemos ver eritroniquia con leuconiquia, o podemos ver elevación de plato unguial o surcos o desplazamiento. Es decir, yo tengo que saber de dónde viene el tumor para poder decir por qué me está dando una alteración. Es decir, si yo tengo un tumor que está creciendo por encima, yo voy a probablemente llegar a un diagnóstico más certero. Vean ustedes los tumores malignos. El tumor maligno, cuando crece, cuando ya está avanzado, lo que nos va a hacer una destrucción permanente. En este caso, si yo les digo cuál de estos es el melanoma, es muy complicado saberlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a saber que el melanoma da pigmento. Sin embargo, cuando hay destrucción, pues ya el pigmento se va. Entonces, si ustedes ven, son exactamente lo mismo. Este fue un carcinoma epidermoide y este fue un melanoma acral Breslow 2.13, una destrucción total de la rama. En cuanto a las traumáticas, pues tenemos también trauma agudo y trauma crónico. El trauma agudo, yo les puedo decir que casi no lo vemos nosotros, llega a urgencias, deberíamos de verlo nosotros, deberíamos de tratarlo nosotros, porque si no sabemos tratar esto, vamos a dejar una distrofia unguial permanente y luego nosotros tenemos que resolver los problemas. Esto es lo que vemos. El hematoma subunguial en el atleta de alto rendimiento, el machucón típico con la puerta del automóvil, o cuando nos paramos, nos caminamos descalzos y nos pegamos con la pata de la cama. Esto es lo que nosotros vemos y tenemos que aprender a resolver. O las alteraciones distróficas postraumáticas crónicas, que en general son cicatrices unguial, que nos pueden dar bifurcación de la uña, es decir, la parten en dos, tanto horizontal como verticalmente, y esto es algo que el paciente tuvo. Y si nosotros sabemos que nuestro sello de garantía es esta bifurcación, bueno, entonces yo le pregunto al paciente con qué se cortó cuando era pequeño. Vean, el trauma crónico, esto se está haciendo cada vez más frecuente. Los procedimientos cosméticos que se hacen en uñas están destruyendo verdaderamente las uñas. Esto es un limado exagerado de la uña para tratar de quitar una uña postiza, pero esto es lo que hacen nuestros podólogos. Yo creo que los podólogos en toda Latinoamérica, en todo el mundo, lo único que saben es que una afección de uñas se trata con una extracción, y muchas veces extracción produce otra alteración unguial, se trata con otra extracción, y extracciones múltiples van destruyendo la matriz y el lecho unguial. Cuando tenemos destrucción parcial del lecho unguial, lo que hacemos es tener un enrollamiento del plato unguial, y esto es lo que vemos como una iatrogenia producida por extracciones múltiples. En cuanto al trauma crónico, vean ustedes, esto es bien frecuente, lo vemos mucho, pero ya es un proceso tardío. El malalineamiento unguial es un proceso congénito que se ve mucho en los niños y que difícilmente van a aceptar los padres que lo operemos. Si nosotros no operamos el malalineamiento unguial antes de los 2 años, esto ya no tiene respuesta. ¿Qué sucede? Vean ustedes cómo está desviado el eje longitudinal de la uña, y esta uña al crecer se traumatiza en forma crónica.
con el zapato, con el caminado, con el deporte. Si esta uña está teniendo un trauma continuo y está traumatizando la matriz, lo que vamos a tener tardíamente es esta llamada uña enostra, es decir, esta uña enostra no es más que las líneas de Bo producidas por el trauma constante a la matriz unguial. Volvemos a nuestro sello de distinción. Si yo tengo un daño continuo en la matriz, voy a tener una alteración en la textura del párpado. Bien, y el daño por cosmético también es muy frecuente, ya les decía, ahora hay permanentemente estos manicures que duran 3, 4 meses y lo único que estamos teniendo son alteraciones más frecuentes. Bueno, tenemos las rupturas unguiales, ya sea por la uña larga, las uñas, las depresiones o adelgazamientos por el uso de uñas postizas en forma continua, los acrílicos o los geles que ahora se están utilizando, las onicosquicias, que no es más que la separación en capas, el equivalente a la orzuela o la tricosquicia, y las onicolisis por cosméticos unguiales. Pero también estamos viendo esto, lo que se llama una granulación por el uso del esmalte, que se confunde con una onicomicosis blanca superficial, y ahora lo que están haciendo los Gelix y los Shellac, que para los hombres que no lo conocen, es un acrilato que se pega a la uña y queda tan firmemente adherido que en el momento en que se desprende o se despega, lo que se trae es una capa de la uña, y vean ustedes cómo hay un despellejamiento, y a la dermatoscopía lo que vamos a tener son estas pequeñas, descamaciones de plato unguial. Bien, cuando la uña es que va teniendo estos postizos o estos puntas acrílicas de gel y usamos o hacemos trabajo nudo, lo que tenemos es un rompimiento, una fractura de la uña que puede dañar el lecho unguial o en este caso desprender por el mecanismo de palanca toda la uña. Bueno, ya que tenemos toda información, es decir, que tenemos problemas unguiales, y para mí es muy práctico decirles, hay problemas que podemos resolver radicalmente y tratar, que son básicamente las infecciosas, las tumorales y la onicocriptosis, y bueno, por supuesto las urgencias. Y les puedo decir que el hematoma subunguial se tiene que drenar, ya sea drenar en forma con un trépano o levantando el plato unguial. Vean, tenemos que buscar. Frecuentemente hay una laceración del lecho unguial. Si nosotros no arreglamos la laceración, va a seguir el sangrado. Suturamos la laceración, usamos un Vicryl 7.0, reimplantamos la uña como un apósito y la uña va a crecer como tenga que crecer al cabo de más o menos 4 a 6 meses. Los tumores benignos hay que tratar de identificar dónde está el tumor para hacer un abordaje, ya sea a la matriz, al lecho, al subumbio o al hueso, dependiendo de donde localicemos el tumor. Vean, este es un hematoma, también llegó como un probable melanoma, sin embargo, en la dermatoscopía podemos ver que esto es color sangre, es una equimosis que se extiende hasta el hipolíqueo. Bueno, pues aquí hay un tumor, por la clínica lo deducimos porque es algo que viene crónicamente presentándose, y efectivamente aquí había un tumor angiomatoso, que lo que tenemos que hacer es el melanoma unguial in situ. Nos corresponde tratarlo porque nosotros somos quienes los identificamos, y como exactamente igual que el melanoma de piel, quitamos todo el aparato unguial. Debemos de saber que nada más hay melanocitos en la matriz unguial, no hay en el lecho. Entonces nos tenemos que enfocar a darle un margen a esta matriz unguial. Sabemos que la matriz unguial está a 2 o 3 milímetros por detrás del pliegue y que tiene unos cuernos matriciales. Si nosotros sabemos eso, podemos hacer una gran extirpación completa, hacemos la extirpación y reconstruimos con un colgajo. También hay problemas que no podemos resolver, ya sabemos los que sí, los que no podemos resolverlos, pero podemos seguramente controlarlos o tratar de mejorarlos. De los cuales les puedo decir que es la psoriasis, el líquen plano, los podemos ayudar, podemos mantener al paciente libre de enfermedad un tiempo, pero esto va a regresar. Hay alteraciones cosméticas que no vamos a poder hacer nada, y hay alteraciones ocupacionales que no podemos curarlas porque el paciente no cambia de ocupación. Procesos como este, que es una psoriasis o psoriasis, lo que hacemos es, bueno, evidentemente confirmarlo por biopsia, y en general, cuando se trata de psoriasis unguial o de líquen plano, yo les doy esteroides intralesionales. Yo sé si está afectada la matriz, pues le infiltro la matriz; si está afectado el lecho, le infiltro el lecho o le doy tratamiento sistémico. Sin embargo, hay patología de líquen plano que no podemos detener, como fue este caso de este niño que, a pesar de darle esteroides y a pesar de dar los tratamientos que sugiere la doctora Tosti, produjo una atrofia unguial
irreversible, con pérdida total de la uña al cabo de un año a pesar de tratamientos. Alteraciones cosméticas, bueno, decirle a las pacientes, sobre todo que no se hagan nada. Es muy difícil que una mujer que presume uñas largas no se haga nada, pero les mandamos lacas endurecedoras, cremas hidratantes y por supuesto suspender los cosméticos, que es muy difícil suspender a una mujer el manicure. Y bueno, lo que nosotros hacemos actualmente es poder corregir estas cicatrices. Vean ustedes un pterigium ungueal postraumático, se arrancó la uña, pero quedó un pterigium con adhesión del pliegue proximal. Con el hecho, lo que hacemos es quitar la cicatriz, evitar la adherencia del pliegue con la matriz, y vean ustedes después de 2 años como la corrección es casi al 100%. Así que en resumen, lo que les puedo decir es que las distrofias ungueales es cualquier afección ungueal, que hay que aprender a identificar las causas, que las más frecuentes son infecciosas, inflamatorias, tumorales o traumáticas, que hay que aprender a buscar este sello de distinción que puede tener para ser más orientador y tratar de reconocer si son tratables, qué le podemos dar a este paciente, y si no, también decirle que hay muchas cosas que no podemos mejorar. Muchas gracias.